¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Marianela Labate, ¿qué tal? Qué difícil prender el GPS de las medianas hoy, pero bueno, las medianas también hablan de resiliencia, de mucho aprendizaje, de coraje, y creo que la selección nos dio todo y muchas veces hacen lo mismo los empresarios y empresarias locales. Y una medalla de plata no está nada mal en un mundial en el que veníamos de ganar el anterior. No daban demasiado por nosotros. Hablando en criollo, nos endulzamos, sí, y nos subimos a la historia de la épica, que al argentino le encanta y no nos sienta para nada mal porque la defendemos muy bien. Y la verdadera final para mí fue contra Vos Inglaterra. lo dijiste. Sí, Mirá, sí. tenemos que aclarar que yo dije 2-1 para Inglaterra. Y se cumplió, ¿no? Se cumplió. Se cumplió. Bueno, encendemos. Retomemos. ¿Cómo no? ¿Por qué M de Medianas, Marianela? Porque las medianas, y acá también hacemos mea culpa con Carlos, que tenemos, bueno, él mucho más que yo claramente, no es porque lo diga por tu edad, una vasta trayectoria en el mundo de los negocios. Más larga que claro, que basta, digamos. Pero bueno, hacemos el mea culpa siempre desde el lado del periodismo, que muchas veces hemos dejado escondidas o solapadas en la sigla PYME a las medianas, y así también lo han hecho muchos más, digamos, ¿no? A veces las iniciativas privadas, financiación, ni hablar desde espacios de municipio, provinciales, nacionales, donde la pequeña a veces es más asistida, que con razón, ¿no? A veces necesitan ese primer empujón. Después la bienvenida a las multis, y a veces las medianas quedan ahí pobres en este, como decimos, adolecer, ¿no? Ni soy de aquí ni soy de allá, y a veces las hemos perdido en ese entramado. Sí. Siendo que representan un 25% del empleo registrado, que muchas de ellas son de servicios, que es una parte de matriz productiva súper importante de nuestro país. Son proveedoras también de las grandes, emplean a veces a profesionales, perfiles de startups, que nos ha pasado acá en la mesa. Pero bueno, por eso decimos de traerlas y ponerlas en escena e invitarlas detrás del micrófono, por supuesto. Así es, sí, si hay un verbo que las define a las medianas, es el verbo profesionalizar, ¿no? Que un poco es la falencia de las pequeñas, ni que hablar de las micro, que suele ser un dueño con muchos brazos. Entonces, en las medianas, que ya tienen más años de trayectoria, más crisis en el lomo, en particular las argentinas, necesitan pasar a otra etapa, y bueno, un poco estamos nosotros tratando de acompañar en esas soluciones y en esos ejemplos que mostramos a través de nuestros programas para que tomen de aquí justamente esos caminos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a develar, como hacemos en todos los programas, gracias a Leo, que nos abre las cámaras, quiénes son las invitadas de hoy. Bienvenidas. ¿Hoy estás listo, Carlos? Hoy estoy listo, sí. ¿Estás seguro que vas a tener palabra? Hoy voy a tener palabra. Hoy ya tengo vocalizo mejor porque no tuve que gritar nada ayer. El desafío es que nosotras te dejemos hablar. No, yo creo que sí. No te olvides que yo tengo 2 hijas. Es verdad. Entonces ya tuve que abrirme paso. Perfecto. Y ellas son Laura Andié Goulet, no sé si está bien pronunciado. Goulet. Y Juliana Ravena. Excelente. Bienvenidas. Laura Andié Goulet es la fundadora de Synergy, y Juliana Ravena es la channel manager de la empresa ESET, sí, para Argentina y para Chile. Exactamente. Entonces, si les parece a ambas, para empezar a introducirnos en el tema, si quieren presentar cómo, digamos, qué son sus empresas y en definitiva cuál es el vínculo que las une para que estén acá invitadas ambas.
Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo, mi nombre es Juliana Ravena. Trabajo para Argentina y para Chile recientemente. Trabajo para SET hace casi 4 años. SET es una empresa de hace más de 30 años que es de Bratislava, Eslovaquia, ¿sí? Y bueno, trabajamos con Laura hace más de 10 años. Exactamente, sí. Bueno, mi nombre es Laura Andie, yo soy Laura Andie Goulet. Soy CEO y fundadora de Synergy Consulting, somos una compañía de ciberseguridad que trabajamos de la mano de SET hace más o menos 10 años. En lo particular yo trabajo con SET hace más de 15, porque bueno, en mi vida anterior, antes de fundar Synergy, ya trabajaba con la marca. Brindamos servicios de ciberseguridad, trabajamos muy codo a codo con muchas compañías, desde un estudio contable de 5 contadores hasta multinacionales muy grandes, que muchas no podemos nombrar porque pues acuerdo de confidencialidad, pero bueno, trabajamos muy de la mano con ese y ahora ya les vamos a contar más adelante cómo ha sido que hemos crecido juntos, SET acá en Latinoamérica y propiamente en Argentina, y Synergy también cómo se ha expandido. Bueno, yo he usado SET en mi máquina, me acuerdo de ese perfil robot que tenía como un personaje que aparecía, el que era como 32, sí. Claro, que cuando uno se descargaba, obviamente, ¿no? Todos los archivos estos de protección. Pero para ubicarnos, sí. Ustedes, ¿cuál es la palabra que las une para develar el tema? Ciberseguridad. Ciberseguridad. Claro, porque hasta ahora no lo habíamos mencionado, entonces necesitamos... ¿Y cuál es el núcleo de la ciberseguridad si hubiera que definirla como problema y como, digamos, política para las empresas? Y fue mutando, la realidad es que yo siempre comento que hace 5 años atrás, que no es mucho tiempo en el tiempo, solamente hablábamos con la gente de IT, con la gente de sistemas, con gente de servidores, básicamente con gente de tecnología, que era el único idioma que entiende. Y eso cambió, y cambió porque el mundo cambió, entonces empezamos ya a hablar con más gente de negocios, financieros, inclusive gente de recursos humanos, porque, todo fue mutando, los ataques, el cibercrimen fue creciendo. Entonces, no es un tema que quedó solamente en la agenda de la gente técnica. Entonces, hoy, y llevamos como bandera eso en Synergy y con SET, es hablar también con la gente del negocio, ¿no? Con aquellos terrícolas, como digo yo, que quizás no entienden lo que es un malware, que después lo contamos, pero que es importante que lo tengan en la agenda porque es parte de la operación diaria y del crecimiento de sus negocios. Perfecto. Sí, yo me acuerdo de hace 15 años cuando estaba empezando a generalizarse el email, que estaba el famoso príncipe nigeriano que me pedía la ayuda para sacar $200 millones del Banco de África y que entonces necesitaba mis datos. Digamos, desde entonces las estafas han evolucionado mucho, las formas de invadir y además específicamente en el tema de las empresas, digamos, que es un vínculo todavía más delicado, porque no es solamente una cuestión económica, sino de acceso a datos, acceso a confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la realidad es que con el tema sobre todo de la inteligencia artificial en los últimos años, más o menos a partir del 22, 23, ha evolucionado muchísimo, no solamente como un tema de eficiencia, ¿no?, para los colaboradores en las empresas, sino también de que antes quizás crear un ciberataque, generar miedo y hacer daño, digamos, con un phishing, que es un correo electrónico que te llega, o un formulario que uno cliquea y roba contraseñas. O un pendrive que dejaban tirado en los estacionamientos de una empresa. Sí, claro. Todo eso te ganaste un 0 kilómetro, en el SMS seguí este link. Y ahí está la pesca, ¿no? Phishing viene de eso, gente que está oportunista. Es por lo mismo ahí, ahora con el tema del mundial, aprovecharon para te ganaste un viaje, te ganaste una entrada y todos ingresando después apareció a los links. O el squishing, ¿no? O algo así, creo que era con el QR. Sí, falsean QRs en publicidades vía pública o, no sé, pegatinas en colectivos, baños, etcétera. Y también ahí cazaban. Tenemos un caso de hace fresquito, ¿no? De hace 10 días de hablando con un cliente de una mediana empresa, valga la redundancia. Uno de sus colaboradores recibió un llamado. La voz era idéntica, era su financiero, el CFO, pidiéndole que haga una transferencia. Evidentemente ahí estaba la inteligencia artificial. Entonces, retomando el tema de los últimos tiempos. ¿Y cómo fue el final? Para no quedarnos ahí. ¿Se dio cuenta? No. Hizo la transferencia. No, bueno, eso le da más dramatismo a la cuestión, claro. Exactamente. Entonces, hoy todo eso se puede hacer en minutos, lo que quizás antes tardaba meses de inteligencia. Claro. Bueno, tengo una pregunta y vamos a volver sobre la inteligencia artificial. Acá en el Machete era si los colaboradores seguimos siendo una de las puertas de entrada y de gran vulnerabilidad a los ciberataques y demás.
Sí, por supuesto, porque en realidad la tecnología sola no alcanza, como decimos nosotros. Como decía Laura, también el tema del sector financiero, el sector de recursos humanos son el principal puente de entrada a los ataques. Así que el acompañamiento desde nosotros, desde Synergy, desde SET, siempre es el tema de la concientización para cada uno de los empleados de todas las empresas. Bueno, yo tengo muchos alumnos que ya están trabajando y nos encontramos a veces con la materia de seguridad informática y un chico dijo que después de una capacitación les llegó un mail y era el mail, el cazabobo, y efectivamente, más allá de que habían tenido la capacitación, la persona fue, descargó el archivo adjunto, siguió los pasos del archivo adjunto. Digo, falta todavía más educación, una cultura de la ciberseguridad. ¿Cómo lo gestionan ustedes? Yo creo que no es solamente una charla, ¿no? Y ya estamos y mandamos el mail cazabobo. Es un proceso. Claro. Yo creo que hay que trabajar con las áreas de recursos humanos, así como dan ¿vieron el curso de seguridad y higiene? Sí, bueno, claro. hay que dar los cursos de ciberseguridad. Trabajamos con eso. La realidad es que también hay algo muy importante para nosotros y tanto para SET como para Synergy, la educación es un pilar para nosotros. Entonces, trabajamos mucho de ese lado y tal cual como decís, es un proceso. Y digo la palabra proceso porque sumando a lo que decía Juliana, además de que haya gente capacitada, hacen falta procesos en las empresas para esas personas, porque podés invertir muchísimos millones en tecnología, pero si no tenés procesos y gente entrenada, chao. ¿Cómo definís procesos? Porque, ¿qué quiere decir proceso? Que si hay un intento, saber qué hacer, si, digamos, o cuando, ¿cómo sería esta cuestión? Por ejemplo, vamos a poner un caso, cuando hay un intento o un posible ataque o vulneración de datos, hay muchas compañías que no tienen un comité de respuesta ante incidentes, entonces sucede y no saben qué hacer. Lo primero que hacen es llamar a su consultor y quizás el daño ya está hecho. Entonces, faltan ese tipo de procesos, es decir, bueno, ¿qué hago si me pasó tal cosa? ¿A dónde lo canalizo? ¿Le aviso a IT? Entonces, todo eso es lo que vemos cuando sobre todo hacemos auditoría que falta. Recién dijiste, llaman a su consultor. ¿Es común que todavía sea mediana y un poquito más grande, no esté in-house alguien responsable de ciberseguridad? Porque ahí te sumás una demora en la reactividad ante el incidente. Querer o reventar, sí, y yo eso sobre todo lo veo en muchas compañías argentinas que, bueno, evitan cargas sociales y prefieren contratar a un consultor y no tenerlo in-house. Cada vez hay de todo, pero se sigue viendo, ¿sí? O quizás algo que es real y nos pasa a nosotros cuando hacemos búsquedas para agrandar los equipos. No encontramos con los perfiles propiamente entrenados. Entonces, en ciberseguridad es difícil encontrar esos perfiles y bueno, y cuando los llevas a la práctica a ponerlos en las empresas, no los encuentran a veces también. Tendría que ser hoy como se fue incorporando, por ejemplo, ética en las profesiones, no sé, en comunicación está ética, en ingeniería está ética, digo, en las distintas, estar una que sea, no sé, ciberseguridad y protección de datos o privacidad, empezar a que esté, o no sé, no es gestión la palabra, es gobernanza de datos y ciberseguridad, no sé, algo que esté ya desde las disciplinas de quienes se forman. Yo creo que es súper importante, así como en su momento empezó a hacer robótica en la escuela. Claro. Para los chicos, quizás no tan a fondo, no tan techi, pero hablemos de riesgos, la palabra riesgos. Claro. Las medianas empresas también quizás hoy tienen todo esto un poco más afianzado. ¿Por qué? Porque ya vieron que era un proveedor, ya les pasó a un cliente de ellos. Entonces, quizás no me va a pasar a mí, es che, y si me pasa, ¿qué hago? Y lo que le pasa a las medianas empresas es que no cuentan con tanto presupuesto. Entonces ahí nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a medir tu riesgo. Depende del riesgo que tenés, vemos cómo te podemos ayudar. Y desde SET deben tener como un diagnóstico de mercado. ¿Cuál es el ataque más común? ¿Cuál es el alerta que uno debiera mirar? ¿Me están llegando mails raros? ¿Están bombardeando mi sitio web? ¿Qué podemos leer? No, y por ejemplo los correos, que nosotros lo llamamos phishing, es la principal puerta. O sea, creo que es lo que más están logrando llegar a cada uno de los empleados y demás. Bueno, el principal ataque es el ransomware, que lo que hace que te bloquea, digamos, la información y no puede continuar la operación. Claro. Directamente. Imagínate que las empresas no puedan seguir operando propiamente dicho. Y aparte piden un rescate, ese es el principal ataque. Bien. Pero bueno, también el robo de información, la suplantación de identidad, las transferencias, todo esto lo que contaban, las estafas digitales, las transferencias bancarias, o sea, hay muchos puntos. Bueno, en relación con este que decís, que es el ransom, que es como el secuestro de tus activos. Famoso. Bueno, tengo de primera mano de una antigua empresa donde trabajaba mi hermana.
empezaron a aprender las computadoras y ahí además se produjo el efecto contagio. Claro. Porque están todas en red, digo. Ante eso tenían una única máquina en un servidor alternativo de su proveedor de internet y otras soluciones. ¿Qué otra cosa o qué otra solución, para no decir cosas, se debe tener a mano? Digo, backups, otra nube afuera. Algo súper importante entre esas medidas de prevención, Sí. porque a ver, yo siempre también digo algo muy importante, a seguro se lo llevaron preso, entonces Sí. uno hace lo que más puede, ¿no? Backup, y el backup tiene que estar afuera del servidor, porque Claro. el servidor se va a cifrar. Sí. Un entorno, digamos, medio híbrido, o sea, un poco de cada cosa, un poco de información en la nube y un poco de información en algún servidor o en un disco externo. En físico. Que chau, lo desconectás El del famoso de servidor. las películas, ¿no? Exactamente, Que uno ve que van a los sí, servidores, sí. está Tom Cruise bajando con una roldana. Bueno, digo, tener un soporte físico. Backup, a ver, porque te va a pasar y también la idea es, o sea, ok, te pasa, ¿en cuánto tiempo restableces todo? Mm. ¿Cuánto tiempo, y también esta cuenta, ¿no? ¿Cuánto dinero perdés Claro. por estar parado? Tenemos un viejo cliente que es una embotelladora de una bebida muy conocida que tuvo su planta parada 2 horas porque fue afectado por un ransomware en la línea, en la computadora que estaba en la línea, Claro. y perdió $2,5 millones. Entonces, también yo a veces cuando charlo con colegas, con familia, con amigos o con clientes mismos, les digo, a veces es preferible tener un problema de $5,000 y uno de 100,000. Claro. Aprovechando este ejemplo que das, a esta embotelladora, no sé si lo seguiste el caso, lo conoces a fondo, ¿cuánto le hubiera costado tener un sistema que evitara ese problema? Estaba pensando eso. $45,000 en aquel momento. Así que Por eso digo, eran como, no sé, 50 veces el costo que terminaron, digamos, perdiendo, sufriendo. Es que me parece que estamos todavía en una lógica, y con muchas otras cuestiones de la tecnología y un poco de la IA, de estar del lado del reaccionar. Del no me va a pasar, a me pasó, llamo al consultor, ¿qué hago? Y hay poco de lo preventivo, lo proactivo, ¿no? Pero bueno, es el momento donde duele invertir, que quizás es a mí no me va a pasar, o a mí no me va a pasar en esa magnitud, hasta que pasa, ¿no? Y ahí es cuando decís, bueno, ¿por qué no hicimos esto antes? Pero ¿cómo ustedes sensibilizan a las empresas? Es la pregunta. ¿Cómo los convenzo de que es inversión y no es gasto, como a tantos que estamos desde un afuera? poco con esa cuentita simple que te decía, ok, cuánto me sale invertir y cuánto pierdo. Y también hablando un poco de que hoy el activo más importante de cualquier compañía, no importa el mediano, no importa el tamaño, es su reputación. Entonces, ¿qué van a decir sus clientes? De hecho, muchas compañías nos contratan también porque para tener más clientes en licitaciones les piden que tengan más prevención. Claro. Entonces, hablando de eso y de que también la ciberseguridad, aunque hay gente que me lo discute, hace crecer el negocio. Hoy en un mundo tan omnicanal hay más canales que proteger, Claro. digitales. Entonces, yo siempre trato de hablar con el C-Level o con directivos que nada tengan que ver con seguridad, hablando de esto. Bueno, decime cómo te ayudo, yo te puedo hacer crecer el negocio. Es que mal, en el caso que mencionabas recién, si bien perdió dinero y probablemente algo de credibilidad en el caso de que alguien se entere por qué estuvo parada esa línea, no afectó a terceros. Lo que hay que entender es que si ustedes me hackean a mí y nosotros somos banca, no importa, servicios, lo que sea, y tengo bases de datos de clientes, no quedo expuesta yo. Por derrame quedan expuestos también los datos de mis clientes y eso también es Sí, un por ejemplo, en problema. salud, las historias Lo que pasó clínicas. el año pasado Claro. con salud, no solamente las historias clínicas, la gente que no pudo seguir sus tratamientos oncológicos. Claro. Sí. No había un Súper plan delicado. B, eso fue súper delicado. Claro. No, y además un dato que puede ser un correo, que es puerta de entrada para falsear a otros, hablabas de suplantación de identidad, hoy con la IA que es mucho más fácil, hacer un rostro, no sé, huellas, ¿no? Hay como que todavía, y nosotros como usuarios rasos, digo, ¿no? Ya vos decías los terrícolas, tenemos también que sumar un poco de esta conciencia a las bases, digamos, ¿no? Me parece Sí. que eso también. Y con respecto a las zonas grises, se me ocurre en este momento los celulares que son propiedad de los trabajadores, pero no son propiedad de la empresa, no están coordinados por la empresa, pero circula material que puede ser sensible. ¿Esto cómo se puede regular o qué barreras puede haber que no afecten el vínculo? Porque a veces esto, digamos, se transforma en un poco tedioso, un poco demandante para quien está trabajando y hace cuestiones a través de su celular, desde comunicaciones hasta bajar un archivo, hasta... ¿Cómo se lleva esto? Y es un poco complicado a veces, Es complicado. porque es un gris. Generalmente, a ver, hay soluciones que compran las compañías y las empresas para también proteger sus teléfonos, que hoy tu teléfono es tu otra oficina. Obvio. Estoy acá y acá está mi oficina. En donde
hay un consentimiento en donde la empresa te entregó el teléfono y la empresa puede proteger tu teléfono, pero cuando tu teléfono es tuyo y es el mismo que usás, es como cuando decís, bueno, pongo un producto que me proteja de lo que va a hacer el empleado en la empresa y que bloqueo el puerto USB o bloqueo que no se puede imprimir. Pero le saco una foto y le queda la información igual. Entonces, obvio, claro. Es un gris difícil de surfear. Ahí atentamos a la buena fe y a la educación del usuario. No, bueno, y lo otro también con esto que decías, a partir del teletrabajo, vos justo dijiste, ¿no?, que empezó a crecer el tema de poner en agenda la ciberseguridad, pospandemia, que fue cuando la mayoría se vio obligado a digitalizarse y toda esta transformación. Están las VPNs, están esas conexiones, la computadora del trabajo no te deja usar el chat GPT y demás. Al lado uno tiene su computadora, se puede reenviar un archivo infectado, digo, parte más allá de lo que protejamos del activo físico, ¿no? Sí. Y eso que decías de sensibilizar al empleado. Ah, no me diste esto, yo uso el chat igual, ¿no? Y pasa eso. Y red Wi-Fi abiertas. Claro. Por eso yo digo, a seguro se lo llevaron preso. Claro. Bueno, salvo que la VPN te avise, vos te conectás a una red de Wi-Fi y si no te avisa la VPN, estás en un bar que crees confiable y de ahí, de paso pago las cuentas y me conecto al home banking y así sucesivamente y ahí donde nos exponemos. Ahí compartí datos y usa tu celular. Claro. A mí una vez alguien me dijo, no importa tanto el dispositivo, sino la red a la que te conectes. Y ahí me quedó eso, que aunque esté haciendo algo, prefiero estar gastando datos del celular para pagar algo que es urgente desde el banco que desde la compu con la comodidad de abrir el home banking. Sí, lo mismo en un aeropuerto. Claro. Ay, claro. Todos... Hay un caso muy famoso que fue en Chile, en donde fue un banco muy importante que se infectó. Y se infectó porque un gerente hizo una transferencia a SWIFT desde el consultorio del odontólogo porque se había olvidado y lo tenía que hacer sí o sí, era un cliente muy grande. Se paró un país. No, tremendo, claro. tremendo. Hace más de 10 años. Entonces, esa red no tenía protección. Claro. Te pregunto, Juliana, vos que trabajás con Chile y con Argentina, por ahí hay una cuestión cultural a veces entre Chile y Argentina. Hay un viejo dicho entre los estímulos de emprendedores que el gran mercado de América Latina es Brasil, el gran cumplidor de las normas y de las reglas es Chile, pero el que tiene los mayores emprendedores y talento es Argentina, ¿no? Entonces, usando un poco esta digamos, metáfora que por ahí es un poco exagerada, en Chile hay una cultura de más cumplimiento de las reglas y seguramente el mercado del seguro está mucho más desarrollado y hay toda una conciencia de la prevención que respecto a la Argentina. ¿Eso se relaciona, se vincula con el mercado de la ciberseguridad? Digamos, esa mentalidad, ¿vos creés que hay como una paridad en cuanto a la conciencia sobre la ciberseguridad? Yo creo que sí, porque encima hace varios años una ley de protección de datos en Chile, entonces la gente tiene más conciencia. Pero lo que veo es que no lo hacen por prevención, sino por cumplir la normativa en Chile. Okay. A diferencia de Argentina, que acá tienen más conciencia de que ya no tiene que ser como un gasto, sino que tiene que ser tomado como una inversión. ¿Sí? Está claro. En Chile es más para cumplir las normativas estas, porque hay una ley de protección de datos, ahora una ley de marco de ciberseguridad también. Entonces, las empresas se encargan de ver en qué tienen que cumplir. Claro. Es más el miedo a los abogados que al negocio se te derrumbe, claro. Exactamente. Claro, ahí hay que cambiar un poco, claro, hay que cambiar la mirada. Claro. Y a nosotros nos faltan, o más allá de la parte que dijimos de educar, sensibilizar, concientizar, nos falta como una mayor legislación o más rigurosa, porque nosotros tenemos ley de protección de datos y demás, sabemos que anda el GDPR, que es el europeo rondando, que si querés trabajar con empresas europeas tenés que cumplir, pero hay algo que nosotros estamos medio flojitos de papeles todavía. Yo creo que sí, y se está trabajando un montón, hay muchos abogados que se especializan en ciberseguridad en Argentina y están trabajando con todo el tema de modificar un poco la ley existente y también trabajar para que haya más legislación, porque también es un tema de gobernanza y regulación. Claro, porque en realidad, si estamos hablando de ciberseguridad, tenemos que pensar la seguridad como algo multidimensional, ¿no?
entra privacidad, entra confidencialidad, entra que, no sé, que estén disponibles los servidores, digo, entra, como vos decías, IT, recursos humanos, entran otras áreas de la empresa que a veces es seguridad, bueno, que se ocupen los techis, ¿no? No, pero está sucediendo, les cuento que el mes pasado estuve invitada a un evento en Mendoza que se llama la White Hat Conference, y ahí se anunció, y estoy trabajando con el Ministerio de Seguridad de Mendoza, que se está trabajando en la Ley Provincial de Ciberseguridad en Mendoza. Sí. Hay una mesa chica, yo estoy ahí en todo lo que es la parte técnica, y yo creo que vamos a tener que, con mucha humildad, ¿no?, mirar un poco lo que está haciendo Mendoza. Claro. Porque es muy interesante no solamente el tema del cibercrimen dentro de la ciberseguridad, sino cómo va a administrar los recursos, los marcos colaborativos en los que está pensando. Así que desde el Estado, bueno, y a nivel nación también, ¿no? Pero a nivel provincial hay recursos para usar, digamos. Yo ¿no? creo que sí, okay. Hay muy buenos profesionales, y lo más importante de todo, y que viene este evento, es que hay un montón de compañías como ESET, como muchas otras, que están dispuestas a colaborar, pero va más allá de un negocio, ¿no? Así que yo creo que ya... Bueno, es como para generar un entorno donde la ciberseguridad se comparta, más allá de que quien después venda los servicios, ¿no? Sí. Más allá de eso. Y siempre que alguien tome la iniciativa está bueno por el efecto contagio o por el efecto de, aunque sea, si lo tiene tal, nosotros también, me parece, ¿no? Generar este espacio de debate, decís, Mendoza, yo, ¿por qué no? Me parece que es de ese lado de la picardía de los entes provinciales de tener también su espacio de debate. Sí. Y después en la parte de los, también para las empresas estatales, hace poco salió una noticia de la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, donde obliga, entre comillas, a las empresas a cumplir, tienen 180 días para cumplir ciertas normativas. Entonces, bueno, eso también hay que aprovecharlo desde el lado de nosotros para poder acompañarlos a cumplir estas normativas nuevas. Bien, y ese tiene esa doble articulación, ustedes están con privado y con estatales también. Sí. Bien, okay. Perfecto. Como para dejar un pie para la segunda parte del programa, vamos a hacer ahora un intervalo comercial. Nos interesa mucho el vínculo entre ustedes dos, pero especialmente entre Synergy y ESET, para conocer un poco la historia tuya. Laura, no sé si decirte Laura o María Laura. Laura. Porque en LinkedIn estás como María Laura, entonces me desorienté un poco. Y tu vínculo inicial con ESET, cuando empezaste a trabajar ahí, y después cómo formaste tu propia compañía, y cómo es, por ahí me equivoco, esta relación entre ser representante de ESET y a su vez desarrollar tus propios productos, ¿no? ¿Cómo si no hay una colisión, si hay una combinación de cosas, me parece que puede ser interesante desde la perspectiva de una empresa todavía pequeña por cantidad de colaboradores, pero que va rápidamente a superar el umbral de las medianas, y una multinacional europea como es ESET. Entonces, ¿cómo es este vínculo de interacción y de por ahí crecimiento mutuo, ¿no? Pero bueno, vamos primero ahora al corte comercial y después retomamos con esta pregunta. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo a la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno. Jueves 4 de junio, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Bueno, retomamos entonces con Laura Andie Goulier y Juliana Ravena de Synergy y ESET respectivamente. Y la pregunta, Laura, era cómo es este vínculo tuyo con ESET y a su vez cómo combinan caminos una vez que vos armaste tu propia empresa y seguís representando a ESET, ¿no? Yo conocí a ESET allá por el 2012, cuando trabajaba en Telefónica de Argentina. Vos no venís del IT, vos venís del traductorado de inglés. Yo soy traductora de inglés, pero Sí. siempre estuve ahí desde el lado de tecnología y en Telefónica trabajaba también con todo lo que era productos de venta de IT en aquel momento, que Telefónica trabajaba con NEC en aquel momento. Ajá. Y también desarrollando negocios de SET. Luego comencé a trabajar en un canal oficial de SET de Argentina y años después, bueno, empecé a trabajar sola y como partner directo de SET. Y siempre en ciberseguridad. Siempre en ciberseguridad. Mira, Es lo único que sé hacer. ¿Y qué fue lo que te disparó? ¿Por qué esa vocación? ¿Hubo alguna oportunidad que se te cruzó? Yo creo que seguí un poco los pasos de mi papá. Mi papá era experto en telecomunicaciones de la Fuerza Aérea. Yo no quería que me digitaran la vida, así que me fui para el lado... Pero no te salió. Me fui para el lado privado, pero siempre fui muy curiosa. De hecho, el otro día estaba recordando cuando toqué una computadora por primera vez y fue en una base de Villa Ortúzar de la Fuerza Aérea, porque mi papá es meteorólogo también. ¿En Villa Ortúzar, en el barrio? Sí. Ah, mira. Ahí había una base de Fuerza Aérea y nada, yo tenía 5 años y ya antes de escribir mi nombre y leer, ya tiraba DOS comandos para poder jugar al Tetris. Entonces, Claro. Desde muy chica fui me llamaba mucho la atención. No estudié ingeniería, pero fui muy autodidacta. Después me entrené con rusos. Hoy mi gran mentor es una persona que vive en Rusia. Todo lo que fue ciberseguridad, hago prevención, pero vengo más del lado ofensivo, o sea, del hacker ético. Esa es una diferencia en 3 palabras, si es posible, ¿no? ¿Qué Sí. quiere decir el defensivo y el ofensivo? El defensivo es el que hace prevenciones. SET es una compañía que previene ataques informáticos con sus soluciones antivirus, antimalware. Bien. Y ofensivos es el que vamos a atacar de una forma ética para buscar quizás vulnerabilidades o, como digo yo, agujeros negros Claro. en ok. sistemas para decirle a las compañías, che, mirá, fíjate acá que ok, tenés ok. una puerta abierta. Claro, Yo es que como- en realidad hacker se le dice al que lo hace bueno y el malo es el cracker o algo así. Algo así. En su momento esa era la Sí, distinción. en Después realidad vino el sí. hacker de guante blanco. Es como esas películas donde hay un equipo que entra a un casino y le muestra las vulnerabilidades donde pueden hacer trampa y después Bueno, le... Google cada tanto tiene unos desafíos de Los decir, big che, hay los que bounties. intentar Sí, hackear sí. y te pagan, te recompensan. Un montón de compañías tienen esos bounties donde justamente hackers que son éticos Claro. se dedican a hacer ese tipo de actividades. Así que bueno, yo vengo más de ese lado, porque también hay un tema que me gustaría aclarar cuando hablamos de expertos en ciberseguridad. El experto en todo en ciberseguridad no existe. Es como cuando el médico se recibe, que elige hace una residencia de algún... Bueno, acá es lo mismo. Decir que uno sabe de todo de ciberseguridad es imposible. Nosotros nos especializamos en todo lo que es prevención con endpoints, con computadoras, servidores, y todo lo que es la parte ofensiva, Bien. con servicios de ethical hacking, ¿sí? Y bueno, yo vengo de ese mundo, empecé a representar de forma directa a ESET en el 2015, con 2 personas más, desde el lado técnico. Y ahí arrancaste con tu emprendimiento. Con digo. Synergy, sí, ahí ok. arrancamos con Synergy y solamente nos dedicamos a ESET. Hoy ya Bien. tenemos, ya es el 2º año consecutivo que somos el mejor canal de Latinoamérica de ESET, y eso con mercados tan Bueno. grandes como México o Brasil para mí no es moco de pavo. ¿El mejor qué quiere decir? ¿El que más facturó? No, Son varias cosas. varias Es variables. Mejor retención de clientes, ok. en búsqueda de acciones, siempre ellos tienen iniciativas. Ok. O sea, nosotros no les llevamos directamente lo que queremos hacer, sino que salen de ellos. Tienen cosas muy Ok. originales, soporte, implementación. No, lo preguntaba porque Brasil y México son números gigantescos, digamos, entonces son mercados enormes. Comparados con Argentina, supongo que debe haber Pero- otras variables. No, pero México está número 1 y Argentina viene número 2. Viene Ah, arriba de más que Brasil, en Brasil. Latinoamérica. Ah, mira. Mira. Sí. Qué bárbaro. Así que sí, y después agregamos todo lo que fue la parte de ethical hacking, hace ya desde el 2020.
Y hace un año yo fui mamá y a la noche decía, bueno, en mis noches de lactancia, ¿qué puedo hacer? Y decidimos desarrollar un producto con todo este tema de la inteligencia artificial y desarrollamos Sharky, que justamente lo que hace es dar un poco de regulación y gobernanza a la inteligencia artificial. Bien. Para combatir, entre comillas, un poco toda esta problemática de Shadow IA, que es básicamente, está fantástico usar la inteligencia artificial, pero no sabemos lo que está saliendo de la empresa. O sea, hoy hay mucha preocupación, como no, de todo eso, así que bueno, ahora estamos en ese camino del producto propio. Ya sabemos que como consultora de servicios nos estaba yendo muy bien, así que ahora vamos por el camino del producto propio. Y desde el lado de la grande, digamos, de la que sigue siendo representada por Laura como digamos dentro de la marca y los productos que tienen, ¿cómo es el vínculo, digamos, cómo es esta gestión de alguien que está empezando a crecer y empezando a desarrollar sus propios productos y sigue con ese? Bueno, nosotros, como ella nos acompaña a nosotros, la acompañamos a ella en todas las acciones que quiera hacer y demás. Aparte, nosotros aportamos ideas directamente desde Eslovaquia. En Europa somos número 1. Ah, ¿sí? ¿Número 1 en Europa? No sí. Sabía. Mira. Entonces somos conocidos. Donde vayas a Europa nos conocen. Entonces eso también es un diferenciador para que nosotros le aportemos a ideas y que puedan desarrollar más servicios, más productos. Y nada, el acompañamiento que tenemos, la verdad que trabajamos con mucha sinergia en todo lo que son acciones, obviamente que crecemos juntos también, porque nosotros también no compartimos ideas. Cuando yo empecé a trabajar con ESET, no sé si eran 20 personas, hoy son más de 100 cuánto. Eran 10, no sé, eran muy pocas muy personas chiquito. en la tabla. Eran pequeños pasando a mediana. Eran pequeños y yo creo que también tuve la suerte de que cada cual a su medida fuimos creciendo juntos. Vimos diferentes momentos de Argentina. Yo cuando puse Synergy me dijeron, no, pero en pleno cambio de gobierno vos estás loca. Bueno. Si no, ¿cuándo? Porque siempre estamos con algo. Tenía 26 años ahí, así que... ¿Y la pandemia, como aprovechando el recorrido histórico, cómo les pegó? Digamos, supongo que habrá potenciado, habrá complicado al principio y después potenciado. Y yo justo no estaba en ese todavía. Nosotros crecimos con la pandemia. Claro. Tuvimos un crecimiento, el primer piquito de Synergy, que fue de un 85% de crecimiento, fue en la pandemia. Bueno, hace 2 años crecimos también un 400%, venimos con un número muy prometedor este año, pero la pandemia, yo creo que a todos los que nos dedicamos no solamente a ciberseguridad, a IT, fue un crecimiento exponencial. Bueno, estamos hablando de crecimiento, ¿no? De estar por encima de México, además, Synergy también se está como catapultando a la TAM y más. ¿Cómo se gestiona ese crecimiento? ¿Cómo hacen el contacto con posibles clientes, ser proveedor? Mirá, fuerza de empezó todo porque nuestros clientes empezaron a internacionalizar. Entonces, bien, sí, los fuimos acompañando, fuimos cruzando el charco con ellos. Y después la realidad es que también el mercado de ciberseguridad es chico, más allá de que yo tengo un perfil bastante bajo, nos conocemos todos, aquellos que han ido creciendo, se han ido a vivir a otros países, y porque tenemos un modelo de negocio que es en Synergy a través de distribuidores, de canales, de partners. Nosotros somos como un distribuidor de todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, para mí nuestro ecosistema es súper importante. Fuiste humilde con el perfil bajo, porque en parte llegamos mutuamente a nuestros perfiles en LinkedIn a razón de una nota en la que vos empezabas a hablar y contabas de Sharky y demás. ¿Cómo manejas el tema de la comunicación? ¿Te gusta? ¿Es parte de Synergy tuya? Fueron meses de terapia. Okay. Esto que les contaba yo, que vengo del lado técnico, del lado del hackercito, tener que exponerme, decir mi nombre, decir qué hago. Yo, para mí, hablar de ciberseguridad y hacer marketing era una locura, ¿no? Yo, todo confidencialidad. Claro. Pero después entendí que tenía que también crear una marca personal. Ahí atrás mío están Luis y Francisco, de mi equipo, que me súper ayudaron con mucha paciencia a construir esa. Estamos también en eso ahora, y en animarme a filmar videos, a hablar. Igual hablar nunca me costó mucho, pero exponer, pero sí la parte de exponerse. Sí, me costó siempre muchísimo y después me empezó a gustar. Me empezó a gustar eso también de que yo digo que más allá de la contraprestación que damos, de compartir en comunidad, ¿no? Siempre hablamos con muchos colegas de compartir. Entonces yo digo, lo que uno da vuelve triplicado, no lo digo siempre en cuanto a conocimiento y en cuanto a ayuda, porque si me remonto a la pandemia, creo que lo que laburamos
para ayudar generando VPNs en hospitales, o sea, sin cobrar un mango. Todo eso también tiene que ver con el ADN de Synergy, que también es mucho como el de SET. Entonces, uno se empieza a ser conocido. Pero sobre todo también, y como punto súper clave, a través de nuestros canales. Bien. Que son pocos, pero todos tenemos la misma visión de negocio. Bien. Y de ese ayudar. Bueno, y aprovecho y abro la pregunta a ambas. El tema de ser mujeres en sectores técnicos o tech y demás, y puntualmente en ciberseguridad. ¿Falta todavía representación? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo creo que cambió mucho. Sí. Ahora hay muchas más mujeres y creo que aporta otra mirada. Bien. Otra mirada, creo que fue cambiando. Antes eran, como decía ella, más de lo técnico era más visto por hombres, pero ahora se va viendo. Nosotros compartimos muchos eventos Eso y te iba a preguntar, demás. si había también iniciativas. Claro, mismo ella, Laura, como CEO de su empresa, es súper conocida, es un ejemplo a seguir de muchos de la industria, digamos. Sí, sí. Y nos dimos cuenta eso también en el último, hicimos un evento una competencia, digamos, de un torneo medio de hackers, llamémosle, en las oficinas de SET que están en Vicente López, y había mujeres. Claro. Y digo, qué bueno, y les hicimos entrevistas, porque también queremos, no queremos que haya una diferencia, ¿no? Pero la realidad es que también volviendo a lo que decía Julie, yo estoy en esta hace más de 20 años, y recuerdo que hace 15 en un evento era la única mujer, y que me tocó hablar en una cámara de comercio, en una charla, y eran todos esos señores de los 90 de traje gris y me hacían preguntas como para querer hacerme pisar el palito. No, Sí, claro. Hoy me encuentro 15 años después con esas personas y nos damos un abrazo. Claro. Sí, claro, Gracias. claro. Por Me eso desafiaste. es fantástico el sketch de Fútbol o Muerte de Weinreich en el programa de la tarde, porque en Urbana Play, porque realmente es el pasado del periodismo deportivo y el presente que han genial, cambiado es enormemente. Ahora fuera de chiste fue muy difícil. Claro. Sí, hay que hacer un recorrido, pero por eso lo decía, no desde el ánimo de decir, el flagelo, sino el No, hecho de que no. está buenísimo porque este efecto contagio para las generaciones que vienen, ¿no? De un acceso Sí. diverso. Chicas y en demás. tecnología está haciendo Chicas una en una- tech. Sí, Bueno, sí, nosotros sí. desde SET También hay iniciativas. tenemos una iniciativa de becas para mujeres en ciberseguridad también, para Buenísimo. que se vayan involucrando. Indistintamente de la formación de base, ¿no? Porque eso me parece que está bueno. Digo, alguien de comunicación podría Sí. aplicar, alguien Sí. de sector duro podría aplicar. Sí. Bueno, eso está buenísimo. Buenísimo. Bueno, y también tienes otra pregunta vinculada al tema que es, por lo menos a Sí. mí me parece que es interesante, que es el tema de la maternidad. Sí, tal cual. Porque en alguna nota reciente vos lo Sí. incorporaste esto y lo, digamos, le diste un giro que me pareció interesante, digamos, que en lugar de dispersarte te llevó a Todos me organizarte. decían, después de una búsqueda de muchos años, me decían, vas a ver que cuando nazca el niño no vas a poder. Y a mí la verdad que el niño me puso, me enfocó y me hizo ser mucho más productiva de una forma más eficiente. Yo hablaba un poco de que quizás antes tenía 50 reuniones por día de 2 horas y hoy tengo una o dos de 25 minutos, pero no por no querer hablar con la gente, ¿no? Porque distribuyo el tiempo de Sí, forma de forma- diferente. Claro. Y porque, por supuesto, mi prioridad es mi hijo, pero amo mi profesión. Entonces, Vicente no me puso freno. Doy fe que al otro día de parir ya estaba contestando correos. Sí, Así sí. que No, sí. yo creo, y no lo hago, y no lo hago desde un lado en donde lo sufro. Digo, no, tengo que dormir al pibe. No, la realidad es que puedo hacer las dos cosas y. Yo escuché Shark cuando dijo del producto y digo, hay algo del tiburón al acecho y hay algo de Baby Shark detrás de Baby eso. Shark. Baby Shark. Sí. De hecho, hay unas fotos de Vicente de ahí y digo, es un Sharky. Claro. Sharky. Claro. Así Está bien. que, no, sí. Y es algo que también hablo con muchas colegas, como el tema de la maternidad también se puede usar como para. Sí, o también para hacer, en algunos casos ha sido motivo de salir de, por ejemplo, las corporaciones, de salir del 9 a 18, de emprender y una vez que ves que crece el emprendimiento, por esto de que si bien está el que sos tu negocio 24/7, a muchas les ha permitido reorientarse, estar más en la casa, disfrutar de otras cosas más allá de la maternidad, que quizás en la vorágine de los horarios entre el viaje en la ciudad y demás, les permitió también abrir otros espacios de totalmente prueba, de aunque acuerdo. sea. Sí. ¿No? Como es ese lado. Vuelvo a otra cuestión mucho más concreta y numérica, digamos. ¿Cuánto debería gastar una mediana que ha hecho muy poco de ciberseguridad o nada
¿Y qué tiempos implicaría y qué pasos tienen estos tiempos? ¿En dólares? En dólares, sí. Y yo creo que como para empezar una mediana tiene que pensar en $35.000. ¿Como inversión inicial? Como una inversión inicial, con un muy buen sistema de prevención y un acompañamiento del partner, que también eso es súper importante, que busque un buen partner que lo pueda acompañar. Y que a veces, capaz que algunos van a estar en desacuerdo con lo que digo, menos es más, y siempre se puede ir escalando y creciendo en el tiempo. ¿Sí? Pero yo creo que más o menos de una mediana empresa tenés que empezar a hablar en ese número. Y eso es lo que tenemos bueno nosotros desde SET, que no le vendemos el mejor producto, sino el que se acorde a las necesidades que tiene en ese momento y vamos acompañándolo en todo el proceso. Correcto. Y después como inversión o como, digamos, sí, gasto, se puede decir, mensual, como mantenimiento, ¿cuál sería el valor de esto? Hay que ver porque, a ver, todo lo que es, lo que está, por un lado, el lado del licenciamiento, de estos sistemas que una empresa necesita para estar protegido, y después el servicio de soporte. Y yo creo que, y también va a depender si tiene a la persona o no de IT para poder administrarlo, pero yo creo que con $2.000, $3.000 mensuales, para empezar está bien. Hay que también ver, también esto que les decía antes, ver cuál es el core del negocio y Claro. qué tan expuesto está o no para hacer esa matriz de riesgo. Claro. Decir, bueno, empiezo por acá. Hay otras empresas medianas que necesitan inversiones, no sé, de $400.000 anuales. Claro, Entonces, claro. Claro. hay que ver. Y esto está atado un poco a los puestos de trabajo, a la dispersión de la empresa en varios lugares, a los contratos que tienen con terceros. Yo creo que está atado a la cantidad de usuarios que tiene la empresa, también a cómo va su negocio, ¿no? Si hay negocio digital, si es una Claro. empresa, a ver, a la vertical, tiene que ver mucho la vertical, más allá de que convengamos que el activo más importante es la información y todos la tienen que proteger, pero sobre todo va atado a esos dos factores para mí, a la cantidad de empleados que tenga y que tengan que protegerse y a su omnicanalidad. Claro, el grado de conexión o de digitalización que Sí. tiene. Capaz, esto que decías de la embotelladora no tiene el mismo impacto que, no sé, una de telecomunicaciones. En aquel momento no, hoy por ahí capaz sí, se yo te equiparan. hablaba por ahí, de este caso fue hace varios años, pero hoy hasta una planta vas a un parque de producción y Está todo y digitalizado. está todo digitalizado. Sí. O sea, la máquina al final la línea y esto... Y Sí, ya- la persona haciendo control con una tablet. Y aparte, y hay personas y hay robots hoy en día también. Hay veces que a mí me ha tocado ver empresas donde farmacéuticas que está el robot acomodando los Claro. es increíble. Sí, tal cual. En algún artículo o en alguna cosa que compartieron en LinkedIn, hablan de la rotación, de los niveles de rotación de las empresas como una especie o una posibilidad de alerta para las empresas respecto de la ciberseguridad. ¿Esto cómo es el vínculo entre una rotación muy alta y el aumento del riesgo de ciberseguridad? ¿Es así? Yo creo que, a ver si vamos al mismo punto, de la rotación de la que se está hablando muchísimo del talento de Argentina hacia afuera. Ajá. Es digamos que es un issue, un problema, porque se ofrecen contratos en dólares muy Atractivos, jugosos, muy sí. atractivos, y entonces el empleado de la empresa argentina se va. Claro. O también sucede que hay mucha rotación porque hay mucho descontento del empleado que necesita herramientas para poder trabajar y no las tiene. Pero si la rotación es entre empresas, el otro que sabe, ahí se juegan los contratos de confidencialidad. Siempre. Sabemos que de base tendría que Sí, estar la ética. No, sí, pero generalmente siempre firmas un NDA, un contrato de confidencialidad cuando comenzás a trabajar. Hoy, por ejemplo, si me voy a un nivel muy C-level, muy de dirección, Ujú. hay muy poca oferta para directores de ciberseguridad acá en Argentina. Mira. Muy poca. ¿Por qué? Porque hay pocos puestos de CISO, se llaman, de directores de ciberseguridad. Quizás hay más de analista, Claro. pero de esa posición estratégica, hoy quizás un CISO se queda sin empleo y le va a costar un Perú conseguir trabajo acá. Pero eso es porque no reconocemos la gravedad o la magnitud de lo necesario que es ese puesto. Exactamente, porque las direcciones no reconocen que el director de ciberseguridad tiene que ser parte del board Claro. de esa compañía y tiene que existir. Claro, estamos siempre en el CMO o el CFO. el Claro, CCO, claro, y nos falta claro. Y que el es CEO CISO. es porque generalmente las empresas no, es la que te dice no. El lío es de IT, que lo resuelve IT. Claro. En cambio, en las empresas, sobre todo en las wallets, en las fintech grandes, que entienden que tiene que haber un CISO, ahí no es tan problemático. Pero digo,
hay otras compañías que son muy grandes y que decís, ¿cómo no hay un director Claro. de ciberseguridad? Y no, que no esté relegado, no, que esté sentado en la mesa del board, en la mesa del negocio, porque sus decisiones son estratégicas para el negocio. Claro. Entonces, yo creo que mejoramos un montón en Argentina en eso, pero todavía falta. Entonces no hay tanta oferta. Y pasa, o por lo menos que esté al conocimiento de ustedes, que en una empresa que esté negociándose su venta como empresa o otra más grande, la condición de ciberseguridad pese en la operación o sea uno de los checkpoints para analizar. Mira, tengo un caso, no sé si pesa, pero sí te voy a decir que le prestaron mucha atención a una compañía de retail que compró otra de retail. La realidad es que su equipo de ciberseguridad no estaba bien posicionado. O sea, La del vendedor, digamos. La del vendedor. Sí. Entonces la que vino, que venía con un equipo muy potente, con mucha trayectoria en ciberseguridad, intentó trabajar con esa gente para retenerla. Bueno, vio que no tenía quizás el nivel que buscaba el nuevo comprador y bueno, tuvieron que salir a contratar gente nueva, pero a esta compañía sí le interesó mucho que el área de ciberseguridad fuera fuerte. Perfecto. Tengo una pregunta, pero ahora sí yendo a el oyente común, de a pie o cualquiera que podría ser de nosotros. ¿Qué riesgos tendríamos que dimensionar a nivel de baja escala? El celu, nuestras contraseñas. Sí, contraseñas seguras. Sé que es una pavada, pero... El 1, 2, 3, 4 no va más. Todos los años, si buscan Sí, todos los el años nombre. es password, contraseña, 1, 2, 3, 4, QWERTY, que es el Exactamente. teclado, siguen siendo las contraseñas líderes. ¿Cómo puede ser? Sí, que no sean las mismas. Sí. Siempre tienen que ser diferentes. Bueno, que tengan mayúsculas, Bien. minúsculas, signos, demás. Asteriscos que se van No, no conectarse a redes abiertas, Perfecto. no ingresar a ningún enlace que te Bárbaro. ganes algo porque es mentira, no te Mentira, no ganaste tengo nada. tanta suerte, voy a creer en eso. Exactamente. Sí. Una cosa que a mí me obsesiona, las cámaras de seguridad en cualquier lado, en un negocio, ¿pueden captar las contraseñas de un celular? Cuando uno las... No Silencio. creo que lleguen. No creo que... No, A no ver, llega, no salvo llega. que Ah, tenga... Y ok. aparte, viste que tenés el demostrar o no contraseña. Yo Claro. no la muestro Es un directamente. toque mío. Bueno, eso es importante, Yo tener siempre- tapada la Yo tengo contraseña. un dato muy importante que no sabía que existía en Casa Herrero Cuchillo de Palo Sí, vamos. para darle a la audiencia. En la mayoría de aplicaciones bancarias, fíjense, ustedes tienen sus tarjetas de crédito, Claro. pueden pausarlas. Bien. Entonces, si te roban la tarjeta de crédito, por más que tengan tu tarjeta física o tu clave de atrás de seguridad, si vos la tenés pausada, no te la pueden usar. Perfecto. Casi nadie lo menciona eso. Y otra cosa que a mí me habían recomendado a través de una asesora financiera, que además es docente, una vez que haces, por ejemplo, no sé, tu cuenta en Binance, Balance, como la que querramos nombrar, desinstalarla del celu. Esa fue una cosita que me recomendaron. Y si no, ponerla dentro de la aplicación de una carpeta segura. Siempre dentro de carpetas seguras las aplicaciones. Sí. Perfecto, porque es algo que nos parece una nimiedad. No. Prácticamente nadie usa antivirus en el celular, no estamos acostumbrados, ¿no? Eso creo que acá No, nadie. yo creo que esas aplicaciones que son más sensibles, digamos, o más críticas, Perfecto. tienen que ir adentro de la carpeta Bien. segura. ¿Sí? Muy bien. Y Bien. respecto de las redes sociales que tienen las empresas, ¿hay alguna medida en particular, más allá de las contraseñas, de los accesos, de la distribución del acceso? No sé si... No hay nada en Me parece particular. que no. No, obviamente hay a nivel desde adentro de la compañía sí lo que hacen es que tienen herramientas que sí ven qué está pasando con sus redes sociales, sistemas Ok. que ven que o sea, eso se consulta todo el tiempo. Y sobre todo con el tema de los phishing, de que replican perfiles iguales. Ah, eso Todo el sí. tiempo hacen 50 perfiles iguales. Entonces, vos reportás uno, se cae, Hay pero hay otro, hay 49 otro. más. Entonces, hay sistemas y hay gente que está especializada todo el tiempo monitoreando qué pasa con las redes sociales de las compañías, a nivel corporativo, ¿no? Eso Bueno, y pasa un las montón. dobles autenticaciones, que a Todo el veces tiempo. parecen un dato menor, pero por ejemplo, si uno trabaja con Meta, con otras aplicaciones, cualquiera que no tenga la doble autenticación expone a toda la cuenta. Y quizás estamos hablando de una cuenta de 150.000 seguidores o de lo que fuere, ¿no? Que Y requiere que estas sea dobles- biométrica, porque hoy también hay sistemas, y sobre todo con la IA, en la Deep Web, que es el Internet oscuro, digámosle, se venden hasta kits que uno se descarga y puede hacer maldades. Entonces, hoy hay hasta ataques en donde te pueden, no quiero ser tan técnica, ¿no? Bypasear, Sí, puentear. puentear básicamente el doble factor del número o la one-time password. Entonces, vayamos con De- El dedo, el digital. sí, la cara.
Bien. Esa cara que siempre salimos Sí, mal, sí, que nos sí, hacemos sacar esa los cara, anteojos sí. y hacer todo. Que hay que ponerse a la luz Exacto. para sacar la foto. Hay un Exacto. intercambio ahí entre privacidad y seguridad, ¿no? Siempre hay que establecer ahí una especie de equilibrio. Sí, sí. Sí, sobre todo también hay... Porque además marchamos hacia eso, digamos, a estar cada vez más vigilados. Y no vieron que cuando uno se descarga una aplicación te dice, bueno, le vas a dar acceso a tu contacto. Y hay cosas donde yo digo, fíjense que, porque a ver, ¿por qué esta aplicación que es para tal cosa Ubicación. tiene, claro. No. Bueno, Prestemos atención. muy chiquitito. Hay unas formas, justo estaba leyendo una tesis relacionada con esto, de hacer como si fuera el etiquetado frontal, pero relacionado con las aplicaciones para que nos spoileen un poquito qué es lo que estamos firmando, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Pero todos estamos entregando nuestros datos, como vos decís, todo el tiempo, digo, tener un poco más de miedito, a ver, no desde el miedo, perdón, desde la educación, digo, a qué estamos dando nuestros Usar datos. toda conciencia. Claro. Es como cuando también hablamos con padres de grooming, ciberbullying. O sea, Internet es un lugar fantástico, usémoslo a conciencia. Lo que vamos a Perfecto. hacer en el mundo físico, lo vamos a hacer en el mundo virtual también. Bien, espectacular. Perfecto, bueno, la verdad ha sido súper útil y además es interesante el vínculo que tienen entre la empresa grande y la empresa que está despegando en tamaño y en complejidad, incluso en nuevos mercados, y cómo pueden interactuar y crecer juntas. Y a ¿no? mí me parece interesante que muchas veces yo uso la muletilla, la gente llega por producto y se queda por servicio. Acá Synergy empezó con servicio y hoy te animás, bueno, ahora ya hace un Sí. tiempito, a lanzar producto, ¿no? Sí. Eso también me parece Todo un que está desafío, sí. Y eso también yo también creo que es posible porque a veces que charlo con colegas y cuando uno tiene el socio de negocio adecuado, estas cosas pueden suceder. Claro. No es solamente una relación de partner-vendor, ¿no? Es realmente ESET funciona casi como una familia con sus representantes y eso hace que, bueno, que Y para nosotros lo mismo, compartir los mismos valores. si no, no podés. Sí, es verdad. Y qué bueno que hayamos tenido seguidos ya 2 casos así, porque a veces la mediana queda siendo mediana o se cae fácilmente a pequeña por o la falta de paciencia o las exigencias a veces desmedidas de las más grandes que no logran acompañar. Y ya tenemos 2 casos exitosos de pequeña, mediana, no, y startup con mediana, ¿no? Startup Está con bueno mediana, ver cómo sí. toda la cadena bueno, no es de producción, pero ¿no? El proceso de negocio están como más aliados que antes, me parece. Sí, es verdad. Sí, es siempre tratamos de darle justamente ejemplos de asociación positiva o sinergia que Sí. ayude, digamos, a ambos, ¿no? Che, abusamos de la palabra synergy hoy, ¿eh? Estamos mucho Sí, con la yo sinergia, también. pero creo que es Yo también necesaria la abusé. y me parece que bueno, que también eso ocurrió hoy acá en el programa, fluyó súper bien, esperamos que lo hayan pasado también bien con nosotros. Completamente. Bueno, muchas gracias Laura Andie Goulier y Juliana Ravena. No, gracias a ustedes Por la Synergy. invitación. Un Las gusto haber encuentran estado. a las chicas en redes, en nosotros también, en @mmedianas. Así es. Y gracias Leonardo Justi por la operación técnica, como siempre. Y el miércoles Así es. Tenemos la repetición. Tenemos ¿no? repetición a las 23. El lunes que viene, entonces a las 2 de la tarde. Ya caídos en la realidad, el lunes que viene. M de Mediana. Gracias.